programa más para hablar de nuestra Iglesia Católica, para hablar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre del Cielo y las actividades que tienen nuestra Santa Madre Iglesia durante todos los tiempos, durante todo el año, que celebramos unas fiestas en honor a nuestro Señor y al mismo tiempo que celebramos esa fiesta, pues conocemos más la palabra del Señor y nos centramos en ella para llenarnos de su Santo Espíritu, para llenarnos de su palabra, porque su palabra es vida y vida en abundancia. Entonces, cada actividad que nosotros la vivimos semana a semana, que hemos venido viviendo desde Semana Santa, Pentecostés, la Santísima Trinidad y ahora Corpus Christi. Estas actividades que la Iglesia Católica realiza, pues es enviado por el Señor para que nosotros en cada fiesta pues entremos en Él, nos convirtamos y nos acerquemos más hacia su palabra, hacia su vida, que es tan difícil, que fue justamente por nosotros, que hoy tendremos en el Evangelio que nos habla del camino a Jerusalén. El camino a Jerusalén que el Señor caminó, donde Él se iba a entregar su vida, que iba a beber el cáliz más duro de su vida y que fue un mandato del Señor. Fue un mandato del Señor y Él cumplió la palabra. Él sabía que Él le esperaba y eso lo fue diciendo a sus apóstoles, como lo dice en su palabra, que el día de hoy lo vamos a ver. Pero queremos, con nuestro hermano que hoy nos acompaña, el hermano Michel del grupo Esdras de la Iglesia San Agustín, queremos empezar con un canto justamente de Jerusalén que había preparado. Entonces, antes de entrar al Santo Evangelio, vamos a entrar con una pequeña intro de música católica, de un mensaje que nos da el Señor a través de la canción. Adelante, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. Bien, una linda canción que hemos escuchado. Bien, y vamos a leer hoy miércoles 29 de mayo la palabra del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículos de 32 al 45. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice: en aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino a Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará.
Se les acerca los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaz de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O he de ser bautizados con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse en mi derecha y en mi izquierda no me toca. A mí, a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizaban y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de esto es lo que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Entonces, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, este es la lectura que el Señor nos ha traído hoy día, que nos habla que comenzó a caminar en Jerusalén y era su última parte de su vida terrenal aquí, donde a él le iban a crucificar, iba a pasar todos los tormentos que él sabía que iba a padecer, realmente que nadie quisiera padecer, y sin embargo los apóstoles, Juan y el otro apóstol le preguntan al Señor, que dice que quieren estar a su derecha y a su izquierda, pero ellos no saben lo que al Señor le espera, pero sin embargo, ellos, después de Jesús y la resurrección, cuando tuvieron que evangelizar, fueron perseguidos y también sufrieron lo mismo como nuestro Señor Jesucristo. Fueron seguidos, fueron perseguidos y hasta morir de la peor manera. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir en este mensaje el Señor? Que para llegar a la gloria tenemos que bebernos ese cáliz duro que es un camino duro, un calvario que tenemos que vivir, una vida de sufrimiento, que tenemos que pasar por muchas cosas, donde tenemos que ser fuertes y valientes contra la tentación, contra los pecados en este mundo. Y aquí nos habla claramente el Señor que nosotros queremos ser los primeros, queremos ser grandes, queremos ser glorificados, y cuando no es así, cuando nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos, como el Señor mismo lo dice en su palabra, que Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a servir a nosotros, dándonos su vida, dándonos la salvación por nuestros pecados. Vino a morir en una cruz, vino a humillarse, vino a que lo traten mal. Fue realmente la vida del Señor un calvario, y que el Señor lo vivió por nosotros, pagó con su sangre para que nos salvemos. Pero eso tenemos que nosotros saber comprender y saber entender en la vida, de que el Señor no vino por gusto, el Señor vino por nosotros, y nosotros aquí tenemos que también imitar al Señor. Pero es difícil entender por qué, porque somos seres humanos. Así como los apóstoles no creían que iba a pasar eso, pero ellos querían ser primeros, y nosotros no podemos ser primeros como en nuestras parroquias, porque tenemos un puesto, queremos ser más que los demás, o porque tenemos un título, nos ostentamos, porque todos somos igual. Lo que nos vale es ser humildes y el servicio y el trabajo, y con eso demostramos al Señor
al Señor Dios, que nuestro trabajo, eso es lo que sirve para la gloria del Señor. Y eso iremos trabajando espiritualmente, dándonos todo de nuestro sí, entregando nuestro tiempo, nuestro sacrificio a nuestros hermanos. ¿De qué manera? De manera sirviendo, porque nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Vinimos al sacrificio, también vinimos al trabajo, y como lo hacen muchos santos para llegar al Señor. ¿Cuánto sacrificio no hicieron ellos? Y tenemos muchos ejemplos de tantos santos que han sacrificado, se han martirizado. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, Santa Narcisa de Jesús, nuestra santa ecuatoriana, nuestro Santo Padre Pío, nuestra, la del Corazón de Jesús, María de Alacoque, que tuvieron sufrimientos grandes. San Francisco, tuvieron grandes sufrimientos que ellos sacrificaron todo. Por ejemplo, San Francisco tuvo todo. Él era un hombre adinerado, pero él entregó todo su ser, toda su vida a la comunidad. Él vendió, y incluso se llegó a vestir de la manera más humilde, de la manera más sencilla. Pero sin embargo, Cristo lo premió dándole las estigmas que el Señor lo llevó en sus manos. Y eso significa que Cristo, Cristo siempre está presente en nosotros. Cristo siempre viene a buscarnos. Nosotros somos elegidos por Él. No podemos nosotros querer, como los apóstoles quisieron ser primero ellos, el uno a la izquierda, el otro a la derecha, estar sentados ellos primero. No, pero ellos sabemos que están en el cielo, pero sufrieron mucho también cuando fueron perseguidos, cuando evangelizaban y fueron perseguidos en esa época, en época después de Cristo. Pero sirvió porque todos estos mensajes, toda esta escritura ha llegado a todos los pueblos, porque el Señor nos dijo: vayan y evangelicen por todo el mundo. Y así ha llegado a todo el mundo, ha llegado a todos los rincones de la patria. Su palabra es fuerte, su palabra llega al último rincón. De una u otra manera, llega a nuestro corazón, y nuestro corazón se enriquece, se alegra, porque la palabra de Él es paz, la palabra de Él es alegría. Cuando tenemos tormento, cuando tenemos angustias, tenemos que acudir a Él. Y cuando nosotros estamos frente a Él, frente al Santísimo, frente a la custodia, porque ahí está verdaderamente su cuerpo, está en persona, está Cristo vivo, Él nos refleja la luz y nos centramos mágicamente en Él, y Él recibe todos nuestros sufrimientos, porque Él dijo: vengan acá los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, porque es suave y ligero mi yugo. Entonces vemos cómo el Señor, a través de la historia, a través de su palabra que nos ha escrito en la Biblia, el Señor nos llega cada día a nosotros, y nos llega también nos llega también en la Eucaristía, nos llega en los mensajes, nos llega por todos lados. El Señor siempre trata de llenarnos de Él, de llenarnos de su palabra, de su voz. Pero tenemos que escucharlo y tenemos que concentrarnos. Somos seres débiles, pero con Él nos fortalecemos, y tenemos que vencer todas estas tentaciones que el mundo nos trae, porque nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de la patria celestial, donde un día el Señor nos esperará allá a todos y cada uno de nosotros. Y por eso que el Señor dio su vida, derramó su sangre en esa cruz, en ese Calvario, allá en Jerusalén, que hoy nos recuerda la Santa Escritura del día de hoy, que fue caminando a Jerusalén, donde le esperaba la parte más difícil de su vida: el entregarse a los sumos sacerdotes, el entregarse al pueblo que lo crucificó, ese pueblo que lo vio hacer milagros, ese pueblo que sanó, ese pueblo que lo vio entrar un domingo, porque celebramos el Domingo de Ramos, recibirlo como un rey, ese pueblo que lo traicionó. Entonces nosotros no tenemos que traicionarlos. Nosotros tenemos que traicionar, seguir sus pasos, seguir cada día, cada domingo, cumpliendo los mandamientos al Señor, porque es la única parte en que el Señor nos pide todo
para, para el día que tengamos que partir de este mundo, cuando ya termine nuestra vida, cuando el Señor nos llame, tendremos que darle cuenta: Señor, aquí está mi trabajo, aquí está lo que tú nos pediste, aquí está, Señor, todo lo que he podido hacer al máximo, Señor. Y decirte: Señor, he hecho todo, perdóname, no he hecho nada. Tú eres grande, mi Señor. Tú eres todopoderoso, grande, misericordioso. Has tenido tanta misericordia conmigo. He sido un pecador, pero tú me has perdonado. Tú me has ayudado, Señor. Me has ayudado a salir del mundo en que vivía. Me has ayudado a salir de mis tormentos. Me has ayudado a mi familia. Me has ayudado en mi trabajo cuando te pedía. Señor, gracias, Señor, por todo y por todo lo que tú me das, por todo lo que tú me das día a día, cuando me levanto, cuando veo a mi familia, cuando veo a mis hijos, cuando voy a mi trabajo, cuando voy en mi carro. Tú estás ahí presente, Señor, en todo momento, porque tú también dijiste en tu palabra, Señor: yo me quedaré, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo es cuando nosotros nos acabamos en este mundo, terminamos y tú nos llamas a estar contigo. Así, mi Señor, y te agradezco infinitamente por permitirme yo aquí en este programa hablar de ti, porque tú me elegiste a que hable aquí en este programa para evangelizar, para llevar tu palabra, Señor. Y por eso tú hiciste ese sacrificio de venir a este mundo a sacrificar, entregar tu cuerpo que fue azotado, más de 1500 azotes que te encadenaron, que te latiguearon, te escupieron, te pusieron esa corona de espinas, te pusieron los clavos en tus santas manos, en tus santos pies, y el centurión te, te clavó esa lanza y rompió tu corazón, ese corazón que quedó abierto para nosotros entrar y salir en tu amor, esa que derramó la sangre y agua, que nos bautizas, que nos bendices con esa agua bendita, con esa sangre que nos cubre de perdón, que nos cubre de pecado, Señor. Gracias, Señor, porque hiciste eso por mí, Señor. Gracias. Infinitamente te pedimos perdón por todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por lo que el mundo está viviendo, porque porque no te obedecen, porque te desobedecen, porque, Señor, el mundo está perdido cada día más. Se olvidan de ti, no te hacen caso, Señor, pero perdónalo, Señor. Y tenemos que orar por nuestros hermanos, por nuestros gobiernos, por nuestros países, por nuestra ciudad, por nuestros barrios, por nuestros negocios, Señor, que son atacados. Son atacados por nuestros enemigos que no conocen tu palabra, Señor. Perdónalo, Señor, lo que ellos están haciendo en estos tiempos. Tanta, tanta cosa fea que se ve en la juventud, en los padres, que nos llevan por el camino al Señor. No te llevan el camino que tú quieres, Señor, que se olvidan. Pero sin embargo, tú los ayudas, tú los bendices, les das trabajo, Señor. Y queremos, Señor, en este programa que nos estás escuchando, que lleguen y te busquen siempre, Señor. Que te busquen como nuestros padres hicieron antes y ahora la juventud, nuestros padres jóvenes, a sus hijos también les enseñe cuál es el camino, la verdad y la vida que nos llevará a ti, y con nuestra Madre Santísima, con el Santo Rosario que debemos de rezar las veces que podamos y que debemos llevar siempre en nuestra mano, en nuestro cuello, en nuestros carros, en nuestra casa, y rezar unidos para mantenernos junto a ti, mi Señor, junto a ti, porque solo tú nos das ese amor, nos das ese cariño celestial que nos hace falta cada día ante las tormentas que nos presentan día a día, en tantas cosas, Señor. Pero tú nos ayudas, tú nos bendices, Señor. Sin embargo, eres grande y misericordioso, mi Dios Padre Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias una vez más por ayudarnos en este programa a evangelizar. Y bien, hermanos, continuaremos con con la otra parte del programa en que hablaremos del, justamente de lo que ya pasó esta semana pasada, después de la Semana Santa, el Pentecostés y ahora el Corpus Christi, donde tú estás siempre presente y acompañándonos cada día de una u otra manera, llegándonos a nuestro corazón, porque eso es lo que tú
quieres de nosotros, porque nos amas, porque nos quieres de verdad. Así que volvemos en un minuto para continuar con este santo programa, mis queridos hermanos, y a ti, Señor, también. como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor. Muy bien, muy bien. Hermosísima la canción que nos ha interpretado el hermano Mitchell, que nos dio un corazón puro y limpio. Y eso es lo que, Señor, te pedimos, que nos ayudes a tener un corazón limpio en este mundo tan difícil. Bien, continuamos con la segunda parte del programa y vamos a hablar un poquito de lo que fue el domingo que la Iglesia Católica celebró, que es la Santísima Trinidad, y vamos a conocer algunos datos importantes sobre lo que la Iglesia Católica nos habló el día domingo de la Santísima Trinidad. Y tenemos, por ejemplo, unos puntos importantes. Por ejemplo, que nos dice aquí: la Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas unas de otras. Dice, el misterio de la Trinidad no se puede entender precisamente porque es un misterio. Mire lo que nos dice Santa Juana de Arcos. Afirmaba que Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por tanto supera el entendimiento humano. Y San Patricio, el santo irlandés, para explicar este misterio, lo comparaba con una hoja de trébol y decía lo siguiente, que cada hoja es diferente, pero los tres forman el trébol. Y lo mismo pasa con Dios, donde cada persona es Dios y forman la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el Padre es el Padre del cielo, el Hijo es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos esa gracia de persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres distintas personas, que cada quien tiene un rol, pero es el mismo Dios. Por ejemplo, y tenemos también aquí unos datos importantes en la que presentamos, y nos centramos un poco en esta dogma. Dice, la Santísima Trinidad viene del latín, que proviene de la palabra trinitas, que significa tres, y triada. Y fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía alrededor de los años 170 para expresar la unión de las tres personas en un solo Dios. Entonces queremos entender que el Señor, el Señor Dios, nos mandó algo maravilloso, algo maravilloso de
de tres personas en un solo Dios. Y aquí nos tenemos otro dogma. Por ejemplo, dice, la Trinidad se definió en dos etapas. En el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y en el primer concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Y nos dice lo siguiente. En Nicea se definió la divinidad de el Hijo y se escribió la parte del credo que ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía ariana que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no era Dios. O sea, no fue suficiente que nazca de la Virgen María, que fue cubierta por el Espíritu Santo. Entonces, ellos en Nicea definieron en el credo. Por eso creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y todo lo que continúa. Entonces, aquí en este concilio de Nicea se define la Santísima Trinidad, a igual que en el concilio de Constantinopla, que se define la divinidad del Espíritu Santo. Y en este concilio combatió una herejía concedida de Macedonia, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Pero la revelación es, es para creer. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice, les dejaré el Espíritu Santo. Yo me iré con el Señor asciende a los cielos, pero le dejaré el Espíritu Santo, le dice a los apóstoles. Y le sopló incluso. Le sopló y ahí fue que entregó el Espíritu Santo aquí a los apóstoles, que ellos llevan el Espíritu Santo en dentro de su ser, y ellos con ese poder, que el Espíritu Santo tiene el poder en la iglesia para incluso hasta para perdonar pecados, porque el Señor les dice, les entrego el Espíritu Santo y ustedes podrán perdonar pecados, y a los que no les perdone no podrán ser perdonados. Entonces vemos cómo aquí vemos claramente que es una divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y que Dios nos ha dejado las huellas en este ser trinitario, en la creación y en el Antiguo Testamento, por intimidad de un ser como la Trinidad, santa, que constituye un misterio inaccesible y asola la razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo. Dios y envió el Espíritu Santo, este misterio que ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. O sea, mire, la revelación por Cristo es revelada a todos los misterios, y la Biblia nos enseña que es un solo Dios en una sola persona. Y ustedes son mis testigos, dice Yahvé, que son mi Señor, que soy elegido. Sépanlo pues, que crean en mí y comprenderán que soy yo. Ningún Dios fue formado antes de mí y ningún otro existirá. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios, que es el único que fue creado y el primero, y que no habrá otro Dios más que Él. Y así podemos ver. Y el Padre Dios es proclamado. Dice, bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y Dios de la consolación, porque el Espíritu Santo es el consolador, el paráclito que nos llega hasta nosotros. Y la última parte que nos dice, en el principio era la palabra y la palabra está ante Dios. Y la palabra está ante Dios. Así nos explica este texto, la palabra ante Dios, y la palabra se hizo carne y puso su tienda en nosotros, y hemos visto su gloria, y la gloria recibe del Padre, Hijo único, en todo era don amoroso y verdad. Y lo podemos ver en las Santas Escrituras a través del tiempo, cómo se ha ido este dogma de la Trinidad, creyendo más y dándonos más, ampliándonos más los conocimientos. Por ejemplo, yo era una persona que no tenía mucho conocimiento del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre está a través de nosotros. Siempre hay que pedir al Espíritu Santo que Él nos llene de su Santo Espíritu, que nos inspire a hablar con Él. Porque Él incluso hasta los apóstoles les hace hablar en lenguas, y como lo vimos la semana pasada, Él hizo hablar a los demás en muchas lenguas, donde todo el mundo entendía en cada idioma diferente el mensaje del Señor. Esta es la fiesta que la Iglesia Católica vivió
durante la semana, durante este domingo que pasamos, y que ahora, el día de mañana, vamos a vivir otra fiesta muy importante, que es del mismo Señor, que nos enseña la iglesia católica, que es la Eucaristía, y que el Señor fue el primer sacerdote que impuso que impuso su cuerpo y sangre que derramó. Y por eso el Señor nos dice: quien beba mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, porque Cristo está presente en la hostia divina, en la hostia sagrada, en la hostia que el sacerdote pone en la custodia, y ahí está el Señor vivo, y esa es el cuerpo del Señor, y la sangre que la iglesia lo hace cada jueves. ¿Por qué? Porque el jueves fue que el Señor instituyó la Eucaristía, y que este domingo, y que este jueves y domingo también en muchas parroquias lo van a celebrar. Lo van a hacer de una manera muy emotiva, muy grande, muy grande, en todas las iglesias del mundo. Lo van a celebrar, que es la presencia misma del Señor, la presencia misma que Él está, y la presencia donde Él podemos ir a hablar con Él directamente, donde Él nos va a inspirar y nos va a decir en silencio lo que le pedimos, en silencio lo que el Señor quiere para nosotros, y en silencio el Señor está presente hablándonos, porque Él habla en silencio y le podemos escuchar claramente su palabra que es vida, su palabra que es eterna. Y si lo recibimos a Él, como dijo San Pablo, ya no es que yo vivo en Cristo, sino Cristo que vive en mí. Cuando recibimos la Santa Comunión, cuando recibimos a Él todos los domingos y todas las veces que vamos a misa y comulgamos, y que el sacerdote tiene el poder de convertir esa hostia que es de harina en su cuerpo, en ese pan que es su cuerpo, y aparte el pan de la palabra que recibimos también nosotros en los domingos, y como estamos recibiendo también, como recibimos ahorita el pan de la palabra que el Señor nos enseña a través de su evangelio que cada día el Señor nos manda. Bien, hermanos, esto queremos decirnos. Esperemos que mañana todos irnos al Santísimo, celebrar esta fiesta, escuchar la misa, recibir la bendición del Señor, que el sacerdote nos da con la custodia, y el Señor presente ahí, que está vivo en la Santa Eucaristía, y el domingo también ir a procesión en diferentes parroquias, al menos en este país, el Ecuador, que lo tenemos esa costumbre de regalarle flores y caminar con Él y recibir esta bendición que es de Él directamente, y caminar por nuestros barrios, caminar con Él por nuestras calles, caminar, y que el enemigo se aleje de nosotros. Y eso es una bendición que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, de poder caminar con el Señor por nuestras calles, por nuestros barrios, por nuestras casas. Así, mis queridos hermanos, vamos con un temita muy importante, justamente de lo que hablamos del cuerpo de Cristo, el Corpus Christi. Hermanos, si tenemos alguna canción, muy bien. Vamos a ir con una hermosa canción que el Señor ha mandado justamente aquí a nuestro hermano Michel, para que nos deleitemos con el Señor escuchando esta canción. Es un deleite para mí al recibirte comunión, y al saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte comunión, y al saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable
es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el rey, te hayas quedado en ese humilde pan, que te hayas quedado en ese humilde pan. Bien, continuamos con esta última parte del programa de esta noche, que hemos hablado de cosas tan lindas, ¿no? Como todos los programas, pues vamos a hablar ahora de nuestro patrono, de nuestro medio, de este medio digital, que es el Padre Pío. Y vamos a hablar hoy día de un tema muy, muy bonito, muy importante, que, como dijo en la palabra, que el Señor vino a servir y no a ser servido, ¿no? Y el Padre Pío pues sirvió en muchas cosas, y él hizo, como dice en su palabra también, una fe se define con obras, y el Padre Pío hizo una gran obra por allá por los años 1940, un proyecto muy importante que él tuvo de construir un hospital de casa alivio al sufrimiento, porque él veía tantos enfermos, tantas personas que a veces no tenían para curarse, pero su hospital que construyó fue justamente para ellos, porque él nos decía que donde hay un anciano enfermo, ahí está Dios, ahí está el Señor, y por eso él hizo una gran obra para poder servir a nuestros hermanos, porque él vino a servir, como decíamos, y no a ser servido. Y aquí tenemos en este libro que nos habla de la casa del alivio al sufrimiento, y nos dice lo siguiente. Dice, el amor del Padre Pío por sus hermanas y hermanos era sin fronteras. Pedía y obtenía muy a menudo sanaciones, pero a veces el cielo no le concedía esta gracia y estaba muy apenado por los que no sanaban, diciéndose, muchos obtienen del Señor de manera espectacular la sanación de sus enfermedades, pero aquellos que no entran en este plan serán entonces destinados a llevar la cruz de sus males. ¿No se puede hacer algo también para ellos?, pregunta el Padre Pío. Y el Padre veía en cada enfermo una imagen de Cristo que quería hacer todo lo posible para aliviarlo. Es así que nació en él el proyecto de realizar la casa alivio al sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, en italiano nos dice solvieblo de sofferenza, que quiere decir en español casa de alivio al sufrimiento. Y en la tarde del 9 de enero de 1940, en la celda del humilde religioso, se proyectó la obra que iba a ser conocida en el mundo entero. Había reunido a 3 de sus grandes amigos, el farmacéutico Carlos Quisbarday, el médico Guillermo Sanguinete y el agrónomo Mario Zambinca. Sacó de su bolsillo una moneda de oro que le habían regalado una viejita desconocida y dijo, esta es la primera piedra. Pero a causa de la Segunda Guerra Mundial, los trabajos comenzaron solo en 1947. Gracias a su popularidad, empezaron luego a llegar sumas enormes de todos los países, en especial de los Estados Unidos de Norteamérica. Los trabajos eran considerados y solo en 1956, el 5 de mayo, fiesta del santo patrono Pío V, se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lercaro y un inspirado discurso del Papa Pío XII. Las camas fueron rápidamente ocupadas, tanto más que los cuidados eran gratuitos, los ricos pagando por los pobres
y los de buena salud por los enfermos. Médicos y personal daban su tiempo gratuitamente. Le hicieron observar que la casa del alivio al sufrimiento era demasiado lujosa y el Padre Pío respondió: lujosa, si fuera posible, yo la haría de oro, porque el enfermo es Jesús y todo lo que se hace por él es poco. Durante los trabajos, el Padre Pío les había dicho a los responsables de la construcción: háganla bonita, como el paraíso, porque en ella va a habitar Cristo enfermo. La Casa del Alivio resultó ser uno de los mejores centros hospitalarios de Italia, dotada de las instalaciones más modernas, incluyendo una terraza para helicópteros, para un más rápido transporte de los enfermos y accidentados, laboratorios, farmacias, centro termoeléctrico, imprenta, cine y capilla. 50 médicos y más de 300 empleados atienden a 1 millar de enfermos. El Padre Pío dijo un día: el Señor es el que con sus manos lleva adelante la casa del alivio al sufrimiento. Es la obra suya y saldrá adelante por los siglos. Ay de aquel que la toque. Sin embargo, el diablo con sus secuaces intentó perjudicar esta obra. Bien, esta es la obra que el Padre Pío hizo cuando estuvo aquí con nosotros en este mundo. Pero él sigue espiritualmente, sigue estando con nosotros, y por eso que este hospital maravilloso, un tremendo hospital de 5 edificios con miles de camas, con cientos de camas, se hacen atender ahí cientos de personas de Italia, de pronto hasta otras partes del mundo llegan ahí. Realmente es espectacular ver ese hospital tan grandioso, tan inmenso, en un pueblito tan chiquito como San Giovanni Rotondo, que tuve la suerte de llegar 2 veces allí, y desde lejos, que tú vas llegando del bus a kilómetros, vas viendo. Y cuando las personas que no saben pensaban que era un pequeño hospital, y cuando ven la inmensidad de 5 edificios, más de 100 metros de largo, por 6, 7 pisos de alto, la gente se queda sorprendida. ¿Cómo es posible que en la época de 1940, 1950, se haya construido un hospital tan grande donde entran tantos enfermos y tantos peregrinos como yo, que tuve la bendición de estar ahí observando aquel hospital maravilloso donde el Padre Pío nos dice siempre que ahí va a estar Jesús, ahí va a estar Cristo sufriente, Cristo enfermo, un Cristo que lo vemos no solamente ahí, sino lo vemos en todas partes. Y por eso el Señor siempre nos manda a que visitemos a un enfermo, porque ahí está Cristo, ahí está el Señor sufriendo. Y eso nos ayuda a nosotros a madurar espiritualmente visitando un enfermo. Por eso siempre debemos visitar a nuestros enfermos, visitar a nuestros hermanos que están padeciendo, y rezar y orar por ellos, porque el Señor así lo pide, así lo manda en su palabra. Y el Padre Pío fue uno de los que entendió muy bien y fue elegido por el Señor para hacer esta obra y demostrar que con fe y oración se puede, porque él solo con la oración pudo lograr tremenda obra, tremendo hospital, que es para todos los que ahí llegan. Todos los visitantes pueden estar ahí visitándolo, al menos en este hospital inmenso que queda justo a unos 50 metros de esa gran iglesia de la Santa María. Santa María de la Gracia, donde el Padre Pío estuvo toda su vida ahí, dando la misa, confesando, y llegando miles de todo el mundo, peregrinos, para conocerlo y ver sus bondades, que hasta la vez siguen yendo y seguirán yendo a ver esta gran obra de la casa del alivio al sufrimiento. Bien, hermanos, esto es lo que hoy nos ha traído el Padre Pío, esto es lo que nos ha traído el Señor, y esto es lo que hemos llegado ahora. No sé si el hermano tenga algún tema relacionado con el Padre Pío o alguna canción más que nos pueda regalar en esta noche para el Señor, sobre todo que
que nos inspira, porque así de esta manera adoramos, porque orar, decía San Agustín, cantar es orar 2 veces y le vamos a seguir adorando porque el Señor se lo merece siempre estar con Él, y al orar estamos con Él y Él nos ayudará a nosotros. Bueno, vamos a cantar algo, hermano. Bien. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu, en verdad. Hoy te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu, en verdad. Hoy te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu, en verdad. Hoy te quiero adorar. Para entrar en tu corazón, Señor, para entrar en ti. Bueno, le agradecemos primeramente al Señor por habernos dado este espacio para hablar de ti, Señor. Sé que tú has estado aquí presente, y agradecerte por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas, porque contigo es todo, sin ti no es nada, porque tú eres todo para nosotros. Sin ti no nos hace falta nada, Señor. Y te agradecemos una vez más por habernos permitido llegar a todos los hogares, a todas las personas que nos ven con este mensaje, y desearles muchas bendiciones a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, y que el Señor está con ustedes también, mis queridos hermanos. Nunca les hará falta el Señor. Muchísimas gracias, y será hasta una próxima edición que estaremos aquí en Producciones Matute. Muchísimas gracias. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.